No sé por qué sigo contando esto como si fuera un recuerdo prestado. Tal vez porque, cuando una historia se te mete debajo de la piel, ya no importa si la viviste tú o alguien que amabas, el miedo se queda en la sangre igual. Yo me llamo Irene y esto pasó cuando tenía 17. Fue en 2014, en un pueblo serrano donde todo cerraba temprano y el silencio de la noche era tan limpio que podías escuchar tus propios pasos como si caminaras sobre vidrio. Mi familia era de misa fija, de persignarse antes de dormir, de tener un cuadro del Sagrado Corazón en la sala para que cuidara la casa. Mi mamá, sobre todo, vivía con la idea de que fuera de Dios todo era peligro. Y a mí, aunque no era rebelde, me pesaba esa vigilancia constante, como si la fe fuera una puerta con cerrojos por ambos lados. En ese tiempo yo estudiaba en la preparatoria del turno vespertino. Salía tarde y para llegar a mi casa cruzaba el centro con dos compañeras, Luz y Mara. El camino era siempre el mismo, calle principal, la plazuela y la iglesia vieja a mitad del trayecto. La iglesia era de piedra oscura, con un campanario alto y un reloj que casi nunca daba la hora correcta. De día parecía normal, incluso bonita, de noche, en cambio, daba la impresión de estar despierta. Como si la fachada mirara. Yo iba a misa desde niña, pero nunca me sentí cómoda con las monjas que vivían en el anexo. No era mala vibra en el sentido fácil. Era algo más específico, su mirada tenía un peso raro, como si te midieran por dentro. A mi papá, por ejemplo, lo escaneaban de arriba a abajo si entraba con camisa de manga corta. A mí me observaron una vez el cuello, como buscando algo. Desde entonces empecé a bajar la cabeza cada vez que pasábamos por ahí. La noche que lo cambió todo hubo feria. No la del paseo familiar temprano, sino la verdadera, la de puestos hasta tarde, música rebotando entre calles estrechas y luces que parecían parpadear al ritmo de la gente. Nos confiamos. Cuando vimos el reloj del kiosco, ya pasaban de las 11. Empezamos a caminar rápido, con esa sensación de estar llegando tarde a una casa donde te esperan con el cinturón en la mano. El pueblo estaba medio apagado, excepto por el ruido lejano de la feria. Y fue justo al doblar hacia la iglesia cuando lo notamos, las ventanas altas del coro estaban encendidas. A esa hora, la iglesia era un bloque muerto. Siempre. Por eso nos detuvimos. Al principio pensé que era un velador. Luego escuché el primer grito. No un grito de susto, sino uno de dolor sostenido, como si alguien intentara tragárselo y no pudiera. Luz se me quedó viendo con los ojos muy abiertos. Mara susurró vámonos, pero sus pies no se movieron. Lo que nos jaló no fue curiosidad, fue esa maldita sensación de que, si no confirmas lo que escuchas, se te queda en la cabeza inventando cosas peores. Nos acercamos por un lado, pegadas a la pared, hasta una de las ventanas grandes. Desde ahí, el interior se veía a medias, cortado por la altura y el reflejo del vidrio. Solo distinguimos sombras moviéndose arriba, en las escaleras que subían al coro. Y entonces otra cosa, un sonido como de cuero golpeando carne. Seco. Regular. Acompañado por un rezo, no como los de misa, sino como un murmullo insistente, sin música, sin consuelo. Mara empezó a llorar en silencio. Luz me apretó la muñeca con fuerza, como si quisiera que yo la despertara de algo. Yo debí retroceder ahí mismo. En lugar de eso, hice lo peor, las guié hacia la parte de atrás, donde había una ventana más baja del anexo, medio escondida por un árbol. Desde ahí vimos mejor. Había monjas en fila, sí, pero no como en ceremonia. Parecían castigadas. Algunas estaban de rodillas, otras temblaban de pie. La Madre Superiora, una silueta recta con un velo que se le pegaba a la cabeza como piel, caminaba frente a ellas con algo en la mano. Un látigo corto. Y cada vez que lo bajaba, el grito volvía.
No me voy a poner gráfica. Solo te digo lo que recuerdo con claridad, la sensación de que aquello no era un castigo humano. No era disciplina. Era una entrega. En un momento, una de ellas, joven, casi una muchacha, se desplomó. La levantaron entre dos y la pusieron al centro como si fuera parte del rito. La superiora le tomó la barbilla, obligándola a mirar hacia arriba. Yo no escuché lo que dijo, pero vi los labios de la muchacha moverse como si pidiera perdón. Luego trajeron una cuerda. Luz se tapó la boca, pero se le escapó un sollozo. Yo la sujeté, no por valentía, sino por pánico. Porque en ese instante entendí algo simple: si nos descubrían, no salíamos. La cuerda subió. La muchacha quedó colgando. No fue rápido. Sus piernas patalearon como si nadara en el aire. Y lo peor fue que las otras no miraban con horror. Miraban con obediencia. Con esa fe rota que ya no distingue entre Dios y la costumbre. Yo quería correr. Te juro que quería. Pero en lugar de eso me quedé mirando el altar, como si algo allí me hubiera agarrado por los ojos. Fue cuando el ambiente cambió. No es una frase dramática, cambió. El aire pareció volverse más espeso, como si te metieras a un cuarto con humedad vieja. Todas se arrodillaron al mismo tiempo y el murmullo se transformó en un rezo raro, con palabras que no reconocí. Y del altar, detrás del crucifijo, se formó una sombra. No era una persona. No tenía proporciones humanas. Se levantó como una mancha que aprendía a ponerse de pie, como un animal alto, pero sin cabeza definida. Caminó en dos patas, sí, y cuando se acercó a las monjas, ellas inclinaron la frente contra el piso como si lo adoraran. Yo retrocedí sin respirar. Pisamos una rama. Sonó como un disparo en esa quietud. La sombra giró. No sé cómo explicar lo que pasó después sin que suene inventado. Pero lo juro, la campana del campanario sonó una sola vez, aunque nadie estaba arriba. Y justo con ese golpe, sentimos que la iglesia entera nos había encontrado. Corrimos. Llegué a mi casa con el pecho ardiendo, la garganta llena de bilis y la cara mojada sin darme cuenta de cuando había llorado. Mi mamá me gritó. Mi papá levantó la mano. No sentí nada. Porque en mi cabeza seguía colgando la imagen de esa muchacha y en mis oídos seguía vibrando esa campana sola. Lo más realista de todo vino después. Al día siguiente, en el pueblo dijeron que una novicia se había ido. Que había escapado. Que Dios sabría. Y el domingo, cuando mi mamá me obligó a ir a misa para agradecer que nada malo me pasó en la feria, vi a la Madre Superiora salir del anexo. No me miró la cara. Me miró el cuello. Como si supiera exactamente dónde late el miedo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché desde mi cuarto un sonido mínimo, metálico, lejano. La campana. Una sola vez. Y entonces entendí el giro que me dejó sin aire. No era la iglesia la que estaba despierta, era algo que ya había aprendido el camino hasta mi casa. No me gusta hablar de esto porque cada vez que lo cuento, vuelvo a sentir el mismo frío, como si alguien pasara corriendo a mi lado en un lugar donde no debería haber nadie. Han pasado años, ya soy adulto, y aún así hay noches en las que me despierto con el presentimiento de que una iglesia está respirando cerca de mí, como si tuviera pulmón y garganta. Esto ocurrió en 2014, en un pueblito húmedo del norte de Veracruz. Llovía desde la tarde, esa llovizna terca que deja el suelo como jabón. El entierro de mi tía Alma fue rápido, porque el panteón estaba inundándose por zonas y la familia ya estaba agotada de llorar.
Después del sepelio, el sacerdote dijo que la misa de cuerpo presente sería en la capilla del mismo panteón, una construcción vieja de piedra pintada de blanco, con un campanario pequeño, como de maqueta. A esa hora, cerca de las 8 de la noche, todo se veía más oscuro de lo normal. El aire olía a flores podridas y a cera apagada. Mi mamá me encargó a Brenda, mi hermana menor. Ella tenía 5 años y una energía que parecía no acabarse nunca. Yo tenía 17 y aunque me creía valiente, la verdad es que me incomodaban los funerales, los pasillos estrechos, los rezos repetidos como una rueda que no deja de girar. Dentro de la capilla, el techo era alto y las veladoras marcaban sombras largas en las columnas. La foto de mi tía estaba al frente, junto a un crucifijo grande y una mesa con flores. El sacerdote hablaba de descanso y de paz, pero cada frase retumbaba como si la capilla fuera más grande por dentro. Cuando terminó la misa, fue como si alguien hubiera jalado una cuerda invisible. La gente se levantó, se acomodó, se persignó y salió en una fila desordenada. Afuera, el estacionamiento era una mancha de paraguas y murmullos. Mis papás salieron de inmediato con mis tíos. Estaban muy metidos en el duelo. Yo me quedé despidiéndome de 2 primos, y en ese instante, un descuido mínimo, de segundos, fue suficiente. Volteé y vi a Brenda caminando sola hacia el frente, pegada a una columna que le quedaba enorme. Iba como atraída, sin prisa, segura de a dónde iba. Me apresuré, molesto por dentro, porque pensé que se iba a poner a tocar cosas o a hacer alguna travesura en el altar. Pero cuando estuve cerca, escuché su voz, bajita, concentrada, como si estuviera respondiendo preguntas. Una columna me tapaba la vista completa. Solo la oía. Era esa manera en que hablan los niños cuando creen que los adultos no los escuchan, con una sinceridad que da miedo. Me asomé un poco y la vi de espaldas, parada en el primer escalón del altar, mirando hacia la foto de mi tía. No había nadie más. Ningún sacerdote, ningún monaguillo. Solo ella, la foto, las velas y el silencio que dejan los rezos cuando se van. Le dije su nombre 2 veces, más fuerte la segunda, para que se viniera. No volteó. Seguía hablando. Me acerqué, la tomé del brazo con cuidado para bajarla del escalón y, en el momento exacto en que mis dedos tocaron su piel, sentí que algo pasó a mi lado. No fue una idea ni un susto suelto. Fue aire real, un golpe frío que me rozó la oreja y me movió el cabello, como cuando alguien corre pegado a ti en un pasillo angosto. Me quedé duro. Se me salió una grosería, de esas que uno no planea, y el eco se tragó la palabra y la devolvió como vergüenza. Brenda giró la cara hacia mí, seria, con una calma que no era de niña. Luego volteó a mi derecha, a un punto vacío, y habló como si ahí hubiera alguien a la altura de mi hombro. Dijo, perdónalo. Él no es malo. Sentí que la sangre me bajó a los pies. Le pregunté a quién le decía eso. Brenda, sin parpadear, respondió que su ángel estaba conmigo, que se había enojado por la grosería, pero que ella lo estaba tranquilizando. Yo no quise seguir ese juego. La levanté, la cargué contra mi pecho y empecé a caminar hacia la puerta. Brenda se me puso tensa, como si de verdad le estuviera arrebatando algo importante. Me dijo que no me fuera, que el ángel iba a castigarme, que me iba a marcar para que aprendiera. Yo la apreté más fuerte y seguí, intentando no voltear a ningún lado. A mitad del pasillo, noté algo peor. El aire dentro de la capilla ya no olía a flores ni a cera, olía a tierra mojada, como cuando abres una tumba reciente. Y entonces escuché un sonido leve, un roce, como uñas sobre madera vieja, viniendo desde atrás del altar. En la puerta me topé a mi mamá, que venía por nosotros. Le entregué a Brenda casi empujándola, urgido por salir. Mi mamá me preguntó qué tenía, pero yo no hallaba cómo explicarlo sin sonar loco.
Crucé el umbral, sentí el aire exterior, el rumor de la gente y por un segundo me tranquilicé. Pero antes de bajar el escalón, algo me obligó a mirar hacia atrás. No fue curiosidad, fue esa sensación de que si no miras, te quedas con algo abierto dentro. Miré al altar, a la foto de mi tía, y vi claramente una sombra pasar por detrás, lenta y delgada, como si caminara pegada a la pared. Lo raro fue que la sombra no iba con ninguna forma humana completa. Era como un cuerpo sin luz, un recorte oscuro, y al pasar detrás de la foto, se detuvo un instante, como si se asomara. Y ahí entendí el giro que me dejó helado. La foto no estaba mirando hacia la gente. La habían acomodado ligeramente de lado, apuntando hacia una puerta pequeña que yo no había notado antes, una puerta detrás del altar, de esas que se confunden con la pared. Un primo, al verme, me dijo después que esa puerta llevaba al cuarto donde guardaban urnas y restos, porque el panteón tenía osario y crematorio desde hacía años. Esa noche, cuando mi familia se fue, yo me quedé mirando la capilla desde el estacionamiento. La puerta detrás del altar se abrió apenas, solo un resquicio negro, como una boca. Nadie salió. No se escuchó nada. Pero vi moverse una vela del altar, como si alguien hubiera pasado junto a ella. Una sola. La llama se inclinó hacia adentro, como jalada por una respiración. No dormí solo en semanas. Cada vez que apagaba la luz, sentía ese golpe de aire al costado, el cabello moviéndose, el frío exacto en la oreja. Y lo más inquietante, lo que todavía me persigue, es que Brenda nunca volvió a ser igual con las iglesias. Desde ese día, cuando ve un altar, se queda quieta, seria, y evita mirar hacia los lados, como si supiera que hay alguien esperando su atención. Años después, ya adolescente, le conté lo que pasó. Se quedó callada mucho rato y solo dijo algo que me heló más que cualquier sombra. Me dijo que no recordaba a mi tía ni la misa, pero que desde niña sueña con una capilla blanca y un cuarto detrás del altar, lleno de cajas con nombres, y que en esos sueños alguien le susurra, dile que ya está marcado. Y lo peor es que, desde esa noche, tengo una mancha pequeña y oscura detrás de la oreja derecha. No es lunar, no es cicatriz. Apareció días después y no se ha ido. Como si alguien, de verdad, hubiera cumplido su castigo donde nadie puede verlo, pero siempre puede sentirlo. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No sé por qué, después de tantos años, el olor de cera quemada todavía me provoca náuseas. No es un recuerdo bonito, es una señal. Cuando algo huele a cera vieja en un lugar cerrado, mi cuerpo vuelve a esa noche como si nunca hubiera salido de ahí. Me llamo Irene y esto pasó en 1998, cuando yo tenía 16. Mis padres trabajaban en una obra carretera y se iban semanas enteras. Para que no me descarrilara, me internaron en un colegio religioso en las afueras de Atlixco, Puebla, pegado a una capilla antigua de piedra negra. No era una escuela grande, pero sí silenciosa como un hospital. Los pasillos tragaban el sonido y lo escupían tarde, como si el eco se quedara pensando antes de responder. Desde el primer día me advirtieron algo, siempre en voz baja, como si la capilla pudiera oírlas aún con puertas cerradas. A las 11 no mires por la ventana, me dijo una chica de tercero, sin mirarme a la cara. Me reí por compromiso, creyendo que era el típico bautizo de novatas. Esa misma noche aprendí lo cara que sale la incredulidad. A las 11:07, el dormitorio ya estaba en oscuridad, con el olor a humedad de sábanas guardadas. Yo estaba dando vueltas,
tratando de acostumbrarme a los ruidos de un lugar que no era mi casa, cuando escuché el primer golpe, seco, profundo, como si alguien hubiera estrellado la palma contra una puerta de madera maciza. Después otro y otro. No eran golpes al azar. Tenían ritmo, como un llamado. Las demás no se movieron. Eso fue lo peor. No era que no lo oyeran, era como si estuvieran entrenadas para no reaccionar. Al tercer golpe, una de mis compañeras se incorporó apenas y me hizo una seña con la mano: silencio. Entonces, con la lentitud de quien no quiere deberle nada a su imaginación, me acerqué a la ventana. La capilla estaba a menos de 20 metros. Vi su puerta principal temblar, abrirse un poco y cerrarse de golpe, una y otra vez, como si alguien la empujara desde adentro. No había viento. Ni un árbol se movía. Las luces estaban apagadas, pero la luna dibujaba el arco de entrada. Y aún así, juraría que había sombras pasando por detrás del vitral, sombras de cabeza baja, como gente caminando en fila. Quise convencerme de que era un animal, un guardia, cualquier cosa. Hasta que empezó el arrastre de bancas. La madera rechinaba por el piso de piedra con un sonido tan largo y pesado que se me heló la lengua. Nadie puede mover bancas así, una tras otra, con esa fuerza, sin respirar, sin tropezar, sin hacer un solo ruido humano. Era como si el mismo edificio estuviera acomodando su interior. Las siguientes noches se repitió, siempre a la misma hora, siempre con esa precisión de reloj maldito. Yo intenté ignorarlo. En un internado aprendes pronto que lo mejor es obedecer, aunque nadie te esté mirando. Pero una madrugada, cuando ya creía que lo peor era ese ritual de ruidos, pasó algo que cambió todo. Fue a las 3:12. Me despertó un sonido distinto, no de madera ni de pasos, un murmullo de voces, muchas, pero tan juntas que se volvían un zumbido. Me senté en la cama y vi, por la franja de luz que entraba por la ventana, que mis compañeras también estaban despiertas. Nadie habló. Nos levantamos como si una cuerda invisible nos jalara. Al asomarme, vi a alguien parado en el atrio de la capilla. Una figura con hábito oscuro, inmóvil, mirando directo hacia nuestro dormitorio. No podía verle la cara, pero su postura era la de alguien que sabe exactamente dónde estás, aunque tú te escondas. Lo espantoso no fue verla. Lo espantoso fue que, sin moverse, alzó un brazo y señaló nuestra ventana, con una calma tan natural como si estuviera eligiendo fruta en el mercado. Me agaché, con el corazón golpeándome el cuello. Pensé que iba a escuchar pasos corriendo hacia el dormitorio, regaños, castigos. No pasó nada. El murmullo siguió unos segundos y luego se apagó de golpe, como si alguien hubiera cerrado un libro. A la mañana siguiente, una de las chicas no apareció en el desayuno. Se llamaba Mariana. Era de esas personas que siempre se acuerdan de tu nombre, aunque tú apenas las conozcas. Su cama estaba tendida. Su uniforme colgado. Su cepillo de dientes seco. Como si nunca hubiera dormido ahí. Las monjas dijeron que estaba enferma en la enfermería. Nadie pudo verla. Ese día se prohibió acercarse a la capilla por reparación y el candado del portón amaneció nuevo, brillante. Pero esa noche, cuando todas intentábamos respirar sin pensar, alguien dejó un detalle frente a nuestra puerta, un rosario. No era raro que hubiera rosarios, claro. Lo raro es que ese tenía algo pegado entre las cuentas. Un trocito oscuro, reseco. Un pedazo de piel, como cuando te arrancas un pellejito del dedo. La chica que dormía a mi lado lo tomó, lo olió y se fue pálida al baño. Yo no lo olí. No quise. Pero lo supe sin necesidad, olía a sangre vieja. Al tercer día, Mariana volvió. Caminaba como si le pesaran las rodillas, con la mirada perdida, y no respondió cuando le hablaron. No lloraba, no temblaba, no se quejaba. Solo parecía, vacía,
como una casa sin muebles. Esa noche, mientras fingíamos dormir, la escuché susurrar desde su cama una frase que todavía me persigue. Yo canté, pero no era yo. A la semana, sus padres llegaron sin aviso y se la llevaron. No se despidió. No recogió nada. La monja directora nos obligó a rezar un rosario por su alma como si ya estuviera muerta. Y esa misma noche, a las 11 en punto, la capilla volvió a sonar, pero ya no con golpes. Esta vez fueron cantos, un coro bajito, perfectamente afinado, que venía de adentro aunque el edificio estuviera sellado. No eran cantos de misa. Eran vocales largas, como si alguien estuviera aprendiendo a respirar con otra garganta. Yo pedí irme. Mentí. Dije que me enfermaba el encierro, que me mareaba el incienso, que me daban ataques de pánico. Mis padres tardaron, pero al final aceptaron. El día que me fui, mientras cruzaba el patio con mi maleta, vi la puerta de la capilla entreabierta. Nadie alrededor. Y aún así, sentí esa certeza de cuando alguien te mira a la nuca. Dentro, alcanzaba a verse el altar. El crucifijo estaba derecho, como siempre, salvo por un detalle mínimo, la cara de Cristo parecía distinta, no por la luz, sino por la expresión. No era dolor. No era paz. Era una especie de sonrisa. No sé qué hacían esas monjas. No sé qué le dieron a Mariana. Solo sé algo que no puedo explicar sin que suene a exageración. Desde entonces, cuando oigo un coro ensayando a lo lejos, siento que me buscan. Como si en algún lugar, a las 11, todavía estuvieran contando, y yo siguiera en la lista. Si quieres, también puedo hacerte otra versión aún más cruda y realista, con detalles específicos de un pueblo / diagonal iglesia que te guste, sin usar diálogos, y un final todavía más impactante. No sé por qué acepté ese trabajo. Bueno, sí sé, era 2014, yo tenía 22 años, y en esa temporada uno acepta lo que sea con tal de no volver a casa derrotado. En el anuncio decía auxiliar de mantenimiento y prometían cuarto dentro del recinto. La parroquia estaba en las afueras de una ciudad fría del norte, de esas donde la neblina parece quedarse a vivir en los árboles y las campanas suenan como si alguien las tocara desde el agua. La iglesia se llamaba San Bartolomé del Llano. De día era normal, casi bonita, cantera gris, vitrales opacos, un patio con pasto ralo y una capilla lateral que olía a cera vieja. Pero por dentro todo era demasiado silencioso, como si el edificio se tragara el ruido y lo devolviera en forma de eco, tarde y mal. El padre Edmundo me recibió sin sonrisa. Me miró las manos antes que la cara, como si midiera cuánto podía cargar. Me entregó un manojo de llaves y me dijo, sin rodeos, que el cuarto donde dormiría estaba detrás del altar, pegado al pasillo que daba al antiguo claustro. No te metas donde no te llamen, fue lo único que se sintió como una advertencia. Los otros, 3 hombres con hábitos oscuros, no exactamente monjes pero tampoco feligreses, apenas me dirigieron la mirada. Caminaban como si siempre estuvieran rezando por dentro, pero el rostro les traía otra cosa, algo que no era devoción, una dureza seca, como de piedra calentada al sol. El trabajo era simple. Abrir temprano. Barrer, trapear, dejar los bancos limpios, cambiar veladoras, sacar basura. Volver a limpiar de noche después de la última misa. Lo pesado no era el trabajo, era el ambiente. A veces, mientras trapeaba, sentía que alguien estaba detrás de mí, tan cerca que casi olía su aliento. Me volteaba y no había nadie, solo santos pintados mirando al frente con ojos que no parpadean. La primera semana noté a una mujer que iba diario, aunque no hubiera misa. Llegaba envuelta en un chal enorme, se sentaba siempre en el mismo banco, el tercero de la derecha, y se quedaba viendo el altar como si esperara que le contestaran.
Los vecinos decían que estaba ida, que hablaba sola y que había dormido en la calle. El padre Edmundo a veces le daba pan o café, pero lo hacía rápido, sin ternura, como cumpliendo un trámite. Una noche me despertó un grito. No fue un grito largo de susto, fue un alarido cortado, como si alguien hubiera inhalado fuego. Me senté en la cama con el corazón desbocado y supe, sin necesidad de pensarlo, que venía de la nave principal. Afuera no había viento, pero la puerta de mi cuarto vibraba, como si algo golpeara el aire. Me acerqué al pasillo y escuché murmullos. Oraciones. Voces de hombres repitiendo frases como martillazos. Y entre todo eso, el mismo grito, una y otra vez, cada vez más ronco. Abrí apenas la puerta y vi la luz temblorosa de velas proyectándose en el suelo. No debía avanzar. Pero avancé. Caminé descalzo, apoyando el peso con cuidado para no hacer ruido, y me pegó un olor raro, incienso con humedad, como si lo mezclaran con tierra mojada. Desde el arco del crucero pude distinguir sombras moviéndose cerca del altar. No veía bien, pero reconocí el chal enorme de la mujer. Estaba en el suelo, amarrada, y se sacudía como si le hubieran metido corriente al cuerpo. Los tres hombres la sujetaban y el padre Edmundo recitaba con una voz que no se parecía a la de la misa, más rápida, más urgente. Me quise ir, pero justo entonces escuché algo que me congeló, el sonido de un seguro corriendo. No en mi puerta, sino en la reja que daba al sótano, esa que yo usaba para bajar las cajas de veladoras y los garrafones. Y supe que si me veían ahí, a esa hora, no iba a poder explicarlo. Me arrastré hacia la capilla lateral y desde una rendija vi lo suficiente para no dormir igual nunca más. La mujer ya no gritaba igual. Ahora hablaba. Solo que la voz no era de ella. Era gruesa, raspada, como si alguien hablara con la garganta llena de arena. Los hombres se persignaban a golpes, como si el miedo les torciera los dedos. El padre Edmundo levantó un recipiente metálico, un incensario grande, y lo agitó como si eso fuera un arma. La mujer se rió. No una risa humana. Fue un sonido corto, burlón, y de inmediato las velas parpadearon como si alguien soplara desde adentro del templo. Lo juro, no vi viento, no vi puerta abierta, pero las llamas se doblaron hacia el suelo. Y el olor cambió. De incienso a carne quemada. El padre Edmundo dijo una frase que no entendí y uno de los hombres sacó algo envuelto en tela. Cuando lo desenvolvió, brilló un filo. Un cuchillo largo, de esos de carnicería. En mi cabeza todo se volvió muy claro y muy simple, no era un ritual para salvarla, era un ritual para terminarla. La mujer, con esa voz ajena, dijo algo como si conociera nuestros nombres, como si los hubiera leído detrás de nuestras caras. Y luego giró la cabeza. No hacia ellos. Hacia donde yo estaba escondido. La rendija era mínima, pero sentí que me miraba directo. Sentí el impacto de esa mirada como un golpe en el pecho. Se me durmieron las manos. No sé si el padre me escuchó respirar o si ella les dijo. Solo sé que, en ese instante, el padre Edmundo dejó de rezar y habló como quien da una orden en una obra, ahora. El cuchillo bajó una vez. No hicieron falta más. El cuerpo se quedó quieto demasiado rápido, como si la vida fuera un interruptor. Los hombres guardaron el arma con una tranquilidad enferma, y yo me di cuenta de lo peor, esto no era improvisado. Tenían práctica. Tenían método. Me eché para atrás sin poder controlar el temblor. Al tocar la pared, algo se movió en la oscuridad del pasillo. Una figura alta, apenas una sombra, como alguien parado donde no debería caber nadie. No le vi cara, pero sentí su presencia, densa, pegajosa, como moho. Quise gritar, pero solo me salió aire. Corrí a mi cuarto, cerré con llave,
Puse una silla contra la puerta y me quedé sentado en el piso hasta que amaneció. En algún momento escuché pasos afuera. Un golpe suave, paciente, como si me estuvieran tocando con los nudillos. No contesté. El golpe se repitió, y luego otra cosa, una voz susurrando mi nombre, idéntica a la mía. Al salir el sol, empaqué sin pensar. Me fui por la puerta lateral. No miré atrás. No pasé por la nave. No quise ver si el tercer banco de la derecha estaba vacío. 2 semanas después, ya en otra ciudad, vi una nota chiquita en un periódico local: hallan restos humanos en fosa clandestina, investigan posible relación con desapariciones. La dirección era la misma colonia donde estaba San Bartolomé del Llano. Nunca supe cuántos fueron. Nunca supe desde cuándo. Lo único que sé es que, desde esa noche, cuando paso frente a una iglesia y huelo incienso, me llega también ese otro olor, el que no debería existir en un lugar sagrado. Y a veces, cuando apago la luz para dormir, escucho una campana a lo lejos, aunque no haya iglesia cerca. Y juro que, mezclado con el sonido, alguien susurra mi nombre con mi propia voz, como si todavía estuviera escondido detrás de esa rendija.